En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 27 de marzo de 2025. Cumbre de mandatarios europeos en París, citados por Emmanuel Macron, y ahí se han reunido todos para abordar pues, la situación geopolítica, mientras no se llega a alcanzar un acuerdo entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Hay avances, pero esos avances, los rusos, Vladimir Putin, como por ejemplo el alto el fuego en ciertos lugares, dicen, bueno, esto que nos levanten las sanciones, si no, no. Claro, Europa responde. ¿Y qué es lo que ha respondido? Que no van a levantar esas sanciones. De hecho, esa ha sido una de las conclusiones, pero también aumentar el apoyo militar a Ucrania. Ya saben que aquí, esta semana, ayer mismo, estaba ese debate monográfico sobre el aumento del gasto de defensa. España, pues nosotros no... Esto, que somos tan pacifistas, que hay gente que lamentablemente no entiende que si la paz ha sido una realidad, muchas veces tiene que ver con la capacidad de disuasión. Es decir, que uno no te ataque porque piensa, hombre, es que voy a tener un costo muy elevado y por eso prefiero no hacerlo. No vaya a ser que esto al final también me acabe destruyendo a mí. Que es lo mismo que ocurre con las armas nucleares. Que dicen, no, es que esto es terrible. Bueno, es una paradoja, pero es cierto. Son las que han permitido este periodo dentro de nuestro mundo, no es la realidad de todo el planeta, que haya paz. Yo te puedo destruir ya, pero yo a ti también. Bueno, pues venga, mejor no hacemos nada. Esto es así. Pues bueno, nosotros vamos a aumentar el gasto, pero no se ha explicado ni nadie ha dicho cómo. No vamos a tocar el estado de bienestar. Bueno, pues esto es muy sencillo. Si vas a gastar más y ese dinero no lo vas a quitar de otras partidas, ¿qué implica? Pues un mayor déficit y, por ende, un mayor endeudamiento público, que es un mayor empobrecimiento. Pero aquí el personal aplaudiendo y a sus cosas. Luego también ha asegurado Emmanuel Macron, esto es quizá lo más relevante, que también han impulsado la iniciativa franco-británica de una fuerza de seguridad o misión de paz en Ucrania para garantizar el alto fuego aéreo, marítimo y sobre las instalaciones energéticas. El presidente francés ha anunciado la disponibilidad de varios países, no ha concretado cuáles, a aportar soldados, tampoco ha dicho cuántos. Claro, esto sería una vez se alcance la paz. Y esto dicen que es una provocación para Vladimir Putin. Y dicen, hombre, no tendría por qué, ¿no? Pero ya saben que aquí es que la propaganda está, la de la Unión Europea, que es que vamos a morir todos, el kit de supervivencia, la política del miedo, que todo esto luego se utilizará con otras cuestiones. Y claro, ellos ya en la pandemia sirvió como simulacro. Bueno, pues si la sociedad hasta traga con no despedirse de su padre o de su madre, ni de su mujer, ni de sus hijos. Si aceptamos hasta eso, pues imagínense, frente a la muerte inminente de una guerra nuclear, que como mucho kit de 72 horas, moriríamos, ¿eh? Lo digo porque es que aquí hay algunos que creen que van a alcanzar la inmortalidad. Hombre, sí, la vida es un regalo, desde luego. Nadie quiere morir, pero es el final que nos espera a todos. O sea que por mucho que llevase la mochilita con la bandera de la Unión Europea, todos acabarían sucumbiendo. Está ese relato propagandístico que sirve para tapar las miserias europeas, las malas decisiones que se han tomado, y decir todo lo que nos pasa es culpa de Putin, que no es cierto. Y luego está también el otro relato propagandístico que nos viene a decir que es que en realidad Putin no quería, que es que cogieron sus tanques y se los metieron en Ucrania. Pero él no quería. Oiga, pues si lo que quiere es la paz, ¿por qué le va a importunar qué tiene de malo que haya soldados que simplemente estén presentes para garantizarla? ¿Qué tendría de malo? Si el propósito es la paz, ¿cuál sería el problema? Ah, pues es que a lo mejor ese no es el propósito. Pero bueno, todo esto también nos pilla, que saben, con la guerra, los aranceles. Estados Unidos anuncia nuevos aranceles y Europa, la Unión Europea, mejor dicho, que no hay que confundir con Europa, dice que va a responder, y muy severamente, cuando lo que debería hacer es eliminar absolutamente todos. Pero no, porque al final, ¿quién paga en última instancia esta guerra arancelaria? Pues otra vez el de siempre. El contribuyente, el ciudadano.
el que va a comprar y es más caro. Pues así estamos. Esto es lo que está ocurriendo. Pero luego también tenemos, ya saben que muchas veces dicen, joder, qué mal está todo. Bueno, hay un motivo de esperanza. Sobre todo hay algo que hay que agradecer, que es un puñado de jueces, muy pocos, que están plantando cara a ese proceso lento, porque esto no es como entrar, asaltar el Congreso y ya está, de este cambio de régimen, de esa evolución cada vez más constante por parte de Pedro Sánchez y Conde Pumpido. Pues bueno, hay un puñado de jueces que están intentando resistir el asalto. Es lo que nos queda. Y hay que estar muy agradecidos. Pues conseguirán detenerlo o no, esto no lo sabemos, pero sin duda que lo están intentando. Bueno, como saben, el martes estuvo aquí con nosotros Guadalupe Sánchez para contarnos qué es lo que había hecho la Audiencia Provincial de Sevilla, diciendo, oiga, pero ¿cómo que el Tribunal Constitucional nos está diciendo que nosotros no podemos hacer esto? Ah, pues un momento, vamos a preguntarle a Europa. Y Conde Pumpido se ha enfadado. Y dice que no. Que esto no lo puede hacer. Y la Audiencia Provincial de Sevilla, lejos de echarse atrás, ha decidido plantarle cara. Vamos a saludar ya a Guadalupe Sánchez para que nos lo explique todo. ¿Qué tal, Lupe? ¿Cómo estás? Hola, Jano, muy bien, pues aquí dispuesta a dar la tabarra otra vez a nuestros espectadores con temas legales. Bueno, temas legales, pero que están tan relacionados con lo que nos pasa en España, porque es verdad que somos pesados, insistiendo en la cuestión de Conde Pumpido, del Constitucional. Lo que es increíble es que no insistan los partidos de la oposición y otros medios de comunicación en este asunto. Pero bueno, nosotros hacemos lo que corresponde. Y hay que explicar esto que comentábamos antes. También en esta semana la Audiencia de Sevilla no se echa atrás, sino todo lo contrario, echa un par de narices, ¿no? Efectivamente, así es. Y es un tema muy importante, como bien indicas, porque como estamos comprobando, en los tiempos que corren, con las democracias no se acaba por la vía revolucionaria, sino por la vía de las reformas legislativas y los cambios de régimen por la puerta de atrás y a través del BOE. Así que voy a intentar hacer un esfuerzo para explicar para dummies, es decir, para gente que no tenga ni idea de derecho, qué es lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabemos todos que el Tribunal Constitucional amparó a Chávez, a Griñán y a otros tantos que recurrieron la sentencia del caso ERE, atreviéndose incluso a corregir al Tribunal Supremo, lo que por la mayoría de juristas se interpretó como una extralimitación del propio Tribunal Constitucional. Eso ya lo sabemos. También sabemos, porque se publicó la semana pasada, que la Audiencia Provincial de Sevilla, a la que correspondería, después de haber dictado sentencia el Supremo, dictar una nueva, el Constitucional, dictar una nueva sentencia que se amoldara a las nuevas exigencias de los de Pumpido. Pues bien, pues antes de hacerlo, la Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado que, tal y como está redactada la sentencia del Constitucional, aparte de suponer una extralimitación de funciones del propio órgano constitucional, podría contravenir el derecho de la Unión Europea, así que ha preguntado a las partes su opinión sobre la posibilidad de plantear un recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un recurso que se llama cuestión de prejudicialidad, que básicamente consiste en preguntar a la justicia europea si la sentencia de los de Pumpido es conforme o no a una serie de normas europeas relativas o que se refieren a la corrupción en el ámbito financiero, a la malversación, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ha sucedido después de esto? Que Pumpido se ha enfadado muchísimo. Pues imagínate, él ha sido exfiscal general del Estado con Zapatero, magistrado del Tribunal Constitucional y ahora el presidente, y se encuentra con que un tribunal de provincias pues pone negro sobre blanco nada menos que se ha extralimitado en sus funciones para beneficiar a políticos socialistas que fueron condenados por corrupción y que podría por ello haber contravenido las normas europeas. Así que esto a Pumpido le ha sentado fatal. ¿Y qué es lo que está intentando? Pues argumentar que la Audiencia Provincial de Sevilla está incumpliendo con una sentencia del Tribunal Constitucional. Hay un artículo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
que regula los casos de incumplimiento. Acuérdate que se invocó para que se cumpliera por el Parlamento catalán las sentencias del Tribunal Constitucional. Pues bien, está utilizando ese mismo artículo para reclamar a la Audiencia Provincial de Sevilla el cumplimiento de su sentencia, es decir, exigirle que dicte una nueva sentencia que acoja los argumentos del Constitucional. Y para ello, lo que argumenta Pumpido, o lo que va a argumentar Pumpido, es que no se pueden plantear recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, estas cuestiones prejudiciales a Europa, no se pueden plantear sobre sentencias del Tribunal Constitucional. Sí sobre cualquier otra sentencia que emane del Poder Judicial, pero no sobre las que emanan del Tribunal Constitucional. Que hacerlo, que plantear esta sentencia supone incumplimiento. ¿Por qué? Bueno, porque al plantear estas cuestiones que están previstas en el Tratado Fundacional de la Unión Europea, ojo, que estamos hablando de algo que está previsto en la normativa europea, que los tribunales puedan plantear estas preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se suspende el procedimiento. Es decir, planteando esta pregunta, la Audiencia Provincial de Sevilla lo que hace es parar de tener esa obligación que tiene de dictar una nueva sentencia que refleje lo que le exige el Constitucional. Y Pumpido lo que quiere es que la sentencia se ejecute ya. Así que lo que ha hecho la Audiencia Provincial de Sevilla es, ante la pregunta de Pumpido de cómo se está ejecutando la sentencia del Constitucional, ha respondido: ¿y usted para qué quiere saber eso? Básicamente ha contestado eso. ¿Usted para qué quiere saber cuál es el grado de ejecución o de cumplimiento de la sentencia? Porque saben por dónde va. Va a seguir el camino polaco de intentar multar a los jueces que formulen cuestiones prejudiciales ante la justicia europea para intentar suspender el procedimiento. Esta es la vía polaca, como la llamo yo. Y esto no solo tiene relevancia en el caso ERE, que es muy importante, es que tenemos que preguntarnos también que esta seguramente sea la vía que pretende seguir el Tribunal Supremo si Pumpido para Puigdemont. Es decir, si el Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de Puigdemont y Cía, lo que va a hacer seguramente la Sala Segunda, los de Marchena, es plantear una cuestión prejudicial en Europa. Y eso consigue suspender el procedimiento y que hasta que se resuelva la cuestión prejudicial por Europa, Puigdemont no pueda regresar a España. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué tiene tantísima prisa Pumpido? Porque su mandato en el Tribunal Constitucional expira en diciembre de este año. Así que espero que la gente lo haya entendido bien, porque esto es muy importante, sobre todo de cara a fundamentar, llegado el momento, una eventual prevaricación por parte de los miembros del Tribunal Constitucional. Yo que os veo todas las noches, el otro día que intervine, ¿fue el lunes cuando intervine? Ya Creo que fue el lunes, sí. Quiero recordar, no estoy seguro que se fue el lunes o el martes. Había muchos contertulios que decían, bueno, pero es que no podemos esperar que nos salve Europa y la Unión Europea me da igual, pero es que no se trata de que nos salve o nos deje de salvar Europa. Se trata de que en base a la normativa europea, concretamente ese artículo del tratado que establece que los jueces españoles, en este caso, pueden plantear preguntas a Europa y que el planteamiento de esa pregunta suspende el procedimiento, en base a eso se va a poder sustentar, llegado el momento, si Pumpido decide no respetar esta potestad de los prevaricación, se va a poder fundamentar la prevaricación. Entonces yo comprendo y comparto muchas de las críticas que se hacen en Europa, pero aquí, por favor, no. Es decir, tenemos que saber escoger nuestras batallas. Fue el martes. Porque fue el martes, vale, pues tenemos... O sea, que lo que decíamos es que Europa lo máximo que podría hacer sería, digamos, multar a Polonia, pero que la parte es lo que tú acabas de decir. Que eso el Supremo lo puede utilizar como diciendo, oiga, pero ¿cómo no va a estar prevaricando? No lo digo yo. Mira, no, aquí está incumpliendo, claro. Y por cierto, el tema de las multas de Europa, por supuesto que se pagarían porque irían con cargo a nuestros impuestos, pero no es baladí que Europa multe a España
por vulnerar la independencia judicial en la medida en que tenemos que tener en cuenta que creo que este año se acaban los fondos europeos. Es decir, el recorte de dinero disponible para el gobierno va a ser brutal, que la economía está creciendo a base de deuda y Sí, de ficticio, de crecimiento agigantar ficticio. el sector público, que en un año, 2 años, puede que se pueda resolver la cuestión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se nos imponga una multa, que son multas muy cuantiosas, pues la economía española no está precisamente tan boyante como la polaca, ¿eh? O sea que ojo a eso también. Pero lo más importante es que gracias al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que gracias a las previsiones normativas que conviene y gracias a la jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha reiterado en numerosas ocasiones, mira, uno que me viene a la cabeza es el caso Melloni, Melloni, donde precisamente fue el propio Tribunal Constitucional el que planteó una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la primacía del derecho nacional constitucional sobre el derecho europeo. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dijo que no, que la interpretación que pretendían hacer al Constitucional resultaba contraria a la normativa europea y que lo que prima sobre el derecho constitucional es la normativa europea. Eso lo dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en base a eso, si Pumpido insiste en multar a los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla, pues no es descartable, de hecho es muy plausible que nos encontremos con una querella, con una querella más muy bien fundamentada, gracias a Europa. Bueno, pues lo contaremos, Lupe, pero esto es el culebrón de nunca acabar. Es un poco culebrón, pero de verdad que hay que entenderlo. A mí me da una envidia tremenda, te lo he comentado más de una vez cuando hablamos y tal por WhatsApp, ver cómo en otros países la gente sale a la calle de manera, además, no esporádica, sino continuada, por cuestiones de calado institucional y de degradación democrática, el Israel de Netanyahu en Turquía, en Serbia y aquí, que somos una democracia mucho más consolidada, bueno, con Israel, pero Israel lo que pasa es que pobres viven en permanente estado de guerra, pero que somos una democracia que se nos presupone más consolidada y de verdad es desesperante ver cómo a la oposición y por ende la sociedad civil no se movilizan, porque no nos engañemos. Aquí la gente se mueve al son de los partidos y si el partido no te saca a la calle, no salimos. Y pues la oposición está a sus cosas, que hay cosas también muy importantes, pero es que esto es un tema importante de primer nivel y yo no sé si es por vagancia, no lo sé, pero no hay... Sí, a veces uno lo piensa y no sabe muy bien por qué. No sabe por qué no están todo el día con esto, claro. No lo entiendo. Es que sin Pumpido, es que muchos debates no tendrían, vamos, ni lugar. Es que no estaríamos ni hablando de ellos. Así es. Pero bueno, a ver, sala segunda del Supremo. Ahí están nuestras esperanzas, Lupe. Yo sí, yo muchísimas. No, lo digo en serio, totalmente, lo digo en serio. Están demostrando a todos aquellos que decían, pero aquí nadie hace nada, tal. Hombre, pues no queremos que entren con tanques en el Tribunal Constitucional, el que pretenda eso, que lo haga él, evidentemente, pero es innegable que van a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa del Estado de Derecho y es algo que les tenemos que agradecer, ¿eh? Pues nada, Lupe, lo contaremos y el lunes que viene ya sí. Te vemos Dios mediante, si no pasa nada aquí, ya físicamente. Eso espero. Venga, muchas gracias. Un saludo. Un beso. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Guadalupe Sánchez de un tema que yo comprendo que eran qué aburrimiento, qué rollo, pero es el más importante ahora mismo, sin lugar a dudas. Un conde Pumpido que quiere prevaricar todo lo que pueda hasta que su mandato expire, que es este año, y un puñado de jueces que se resisten a que las sentencias, que es que esto es lo gordo, las redacte Sánchez en Moncloa, que es lo que se está buscando. Nos vamos a saludar ya a Gabriel Albiac. Como cada jueves contamos con la presencia de nuestro queridísimo Gabriel Albiac. ¿Qué tal? Hola, Jano, pues aquí a vuestra disposición, como siempre. Oye, estás de enhorabuena, por eso está aquí esto, tu nuevo libro. Estoy de padre. Exacto. El eclipse del padre. Espero que la señora de la portada, que era la novia de Cristófano Alori, el pintor,
cuyo retrato aparece exactamente ahí en la cabeza decapitada. Espero que la señora no me tome represalias, porque debía ser de mucho cuidado. El eclipse del padre, es decir, el intento de analizar por qué la figura simbólica paterna articula como una auténtica sintaxis el lenguaje humano. ¿Y qué sucede en el momento en el que esa estructura que diferencia a los humanos, que sexúa a los humanos, desaparece? ¿Y qué sucede cuando se entra en un mundo en el que reina la imbecilidad de pensar, uno, que en vez de sexos hay géneros? No se han enterado todavía, que ya nos enseñan la gramática, no saben que el género es una característica de las palabras, no de las personas. Y dos, que en la sociedad en la que angelicalmente hemos llegado a vivir, uno elige voluntariamente el sexo al que pertenece. De algún modo es una reflexión sobre algo que Freud decía inmejorablemente, de miren, la anatomía es un destino, hijo. La anatomía es un destino. Deje usted a la anatomía en paz. El sexo, manéjelo usted como buenamente pueda y proyecte su libido como bien le parezca, y hágame el favor de no decir tonterías a propósito de que como no hay sexo, sino que hay género, usted puede ser cada 10 minutos lo que se le ocurra ser. Haces una pregunta muy pertinente en la contraportada, que la voy a lanzar, no la contestes porque vamos a hacer una entrevista sobre esta maravilla que has escrito, que es ¿qué ocurre cuando la figura del padre desaparece de nuestra cultura? Pues meditemos lo que sucede. Sí, así que tendrán ustedes que ver la entrevista para saber la respuesta de este libro, que es muy interesante, que ya está en todas sus librerías y también en Amazon, si no me equivoco, Gabriel, también lo pueden comprar en internet. En Amazon salió ayer a la venta y ahora mismo está ya en distribución en todas las librerías. La verdad es que los editores han hecho un esfuerzo para que saliese en un plazo muy breve y yo creo que francamente bien editado. Pues sale, ya lo saben, no tienen excusa. Además, un fin de semana muy interesante. Si Hombre, excusas sí tienen, pero no deberían ejercerlas. Que cuesta mucho escribir un libro, Gabriel. Para que luego, pues, hombre, que menos. Oye, hablábamos de, bueno, un poco de lo que decía el reino de la imbecilidad. El Congreso de los Diputados, sin duda, es un buen ejemplo, ¿no? Es el reino del disparate puro y simple. Yo no sé, Jano, si a ti te produciría la impresión, pero yo creo que todavía no me he recuperado de la intervención de hace 2 días de esa lumbrera del saber jurídico que ejerce de portavoz del gobierno, que introdujo hace 2 días la variación constitucional sobre el modelo parlamentario más brillante que yo haya oído en mi vida, que consistía, yo cuando lo leí, que consistía en que, miren ustedes, si nosotros no estamos de acuerdo antes de irnos al Parlamento, ¿para qué vamos a perder el tiempo en el Parlamento? Claro, yo cuando leí eso pensé, no, esto ni siquiera Pilar Alegría puede haberlo dicho, o sea, esto se lo ha inventado el cronista parlamentario. Ya me dejó mosca que todos los cronistas parlamentarios hubiesen inventado la misma fórmula, porque con minúsculas diferencias la fórmula era la misma. Si no hay acuerdo previo a la reunión del Parlamento, ¿para qué vamos a perder el tiempo nosotros y hacer perder el tiempo a los ciudadanos? Bueno, naturalmente, como uno, a fin de cuentas, es un tanto concienzudo, me dediqué a buscar en internet las imágenes, y es que decía eso. Pero lo decía literalmente. Bueno, vamos a decir una cosa, los periodistas se lo mejoraban mucho sintáctica y morfológicamente, porque una de las características de la señora Alegría es que es una persona completamente huérfana de sintaxis. Eso sí que es un eclipse, oiga. Oye, fíjate, Lacan decía que el padre y la sintaxis son lo mismo, o sea que cuidado que algo de común hay por ahí. Oye, una colección de frases sin sentido, dislocadas, colocadas una detrás de otra. Frases sin sujeto, frases sin verbo, concordancias. Bueno, bondadosamente los periodistas le habían reconstruido aquella serie de anacolutos verdaderamente ininteligibles, y efectivamente lo que decía era eso. Si no hay
Si no hemos llegado ya a un acuerdo previo, ¿para qué vamos a perder el tiempo en el Parlamento? Bueno, claro, yo la verdad es que reflexionó y dije, pues bueno, a lo mejor tiene razón. Y efectivamente, ¿para qué van a perder el tiempo en el Parlamento? Pero claro, inmediatamente las preguntas subsiguientes eran, ¿y para qué va a perder usted el tiempo cobrando su sueldo? ¿Y para qué va a perder usted el tiempo beneficiándose de los no pocos beneficios que tiene un diputado, un electo en general? Y sí, no tiene usted nada que hacer si no hay, ¿para qué va usted a perder el tiempo pagando a sus suripantas con el dinero del Estado? En realidad sí, tiene usted toda la razón, no sirve para nada, pero hombre, en ese caso tenga usted la honestidad básica de prolongarlo y decir, como es una pérdida de tiempo, a partir de hoy yo dejaré automáticamente de cobrar mi sueldo de diputada y pediré a mis compañeros, sin excepción, empezando por el señor Ramos, que ya no es compañero, pero probablemente sea el que más pierda en esta historia, les pediré que dejen de cobrar. Bueno, no parece que esté por la labor de ese principio de coherencia interna, pero fíjate que ayer descubrí que en el fondo esta pobre mujer, que es sintácticamente muy pobre, sin embargo, es un reflejo de lo que realmente sucede en el Parlamento español y que efectivamente estos tíos tienen la absoluta convicción de que van al Parlamento a perder el tiempo. Pero vamos a ver, no solo doña Pilar Alegría, no solo el señor Ábalos, que se no pierde el tiempo, se lo capitaliza. No, es que tú viste la intervención de ayer del presidente del gobierno. Sí, lamentablemente. El presidente del gobierno se tiró no sé cuantísimos minutos, yo ya me harté de cronometrarlo, no sé cuantísimos minutos en un pleno que tenía como objeto hablar de el modo de financiar las nuevas exigencias militares que plantea la Unión Europea para España, se pasó no sé cuántos minutos, pero una barbaridad, tanto en su primera intervención como en las respuestas, sin dar un solo dato, pero ni un solo dato económico de cómo iban a conseguirse las partidas para eso, que es un gasto extraordinariamente alto. Vamos a ver, Jano, no se puede salir del disparate este simplemente atribulándole, es que los socialistas son así. Oiga, mire usted, el primer ministro británico es un laborista, esto es, un socialista británico, y el primer ministro británico lo primero que hizo cuando intervino ante el Parlamento fue explicar lo obvio, porque habría que ser idiota para no explicarlo y sus compañeros en el Parlamento, si no lo hubiera explicado, lo hubieran llamado idiota, que es lo que en el Parlamento británico se llama con la mayor tranquilidad del mundo y no pasa. Como una taberna. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y está además ahí como a 3 metros, que da la impresión que le van a soltar un escupitazo al frente. Bueno, naturalmente, esto es lo que dijo. Naturalmente, si tenemos que aumentar el porcentaje de inversión en defensa, pues oiga, tendremos que retraerlo de otras partidas, entre ellas la partida de ayudas sociales. El dinero no se crea ni se destruye, a no ser que sea usted lo suficientemente listo como para pensar que el dinero se hace dándole a la maquinita, claro. Pues mire usted, dinero hay el que hay, por lo tanto, si no va a un sitio, si tiene que ir a un sitio, no puede ir a otro. Lo verdaderamente vergonzoso, porque es verdaderamente vergonzoso, es que un presidente de gobierno pueda burlarse así de la ciudadanía. Yo entiendo que el presidente de gobierno pueda optar por decir, pues no vamos a subir los presupuestos militares. Entiendo que el presidente de gobierno opte por decir, pues miren, voy a subir los presupuestos militares y váyanse todos ustedes al diablo. Y esos señores de ahí, de Bildu o de Sumar o de Podemos, que son tan pacifistas ellos y que dicen que no a la guerra. Manda narices. Es como si yo me pusiera a decir no a morirse o no a la enfermedad. Pues claro que nadie quiere estar enfermo. Pues nada, claro que nadie quiere morirse. Pues claro que nadie quiere hacer la guerra. Pero mire usted, si no se vacuna, se va a morir. Si no sigue el tratamiento médico adecuado, se va a morir. Si usted se empeña en pasar a pelo una enfermedad seria, pues como mínimo va a tener unas dificultades fisiológicas considerables. Pues exactamente igual, si usted pretende en una situación de conflicto internacional salir vivo en ese conflicto, tener un equipo de aliados lo suficientemente sólidos como para garantizar su integridad, usted no tiene más remedio que disponer de las posibilidades de armamento que le permitan imponer
su respeto frente a cualquier agresión posible, porque vamos a ser serios, Jano. Los clásicos, pues los clásicos desde Homero, no estamos hablando de grandes rarezas. Los clásicos desde Homero a Maquiavelo, pasando por Hobbes, pasando por Heráclito y pasando por todo, te dicen siempre exactamente lo mismo. Mire usted, lo que llamamos paz no es más que el intervalo entre dos guerras. La situación normal de los humanos es el conflicto, y el único modo de conseguir que esos intervalos se estabilicen es que exista un equilibrio que haga que el otro no considere barato destruir al uno. Solamente cuando aquel que puede destruirme tiene certeza de que, aun cuando lo pudiera hacer, les llevaría un coste lo suficientemente alto como para no ser pagable, solo en ese momento la garantía de equilibrio está establecida. Pero, sí, lo que son las armas nucleares, ¿no, Gabriel? Toda la cuestión de la capacidad de disuasión, que es esto. Esa era la forma límite de lo que se llamó en su momento el equilibrio del terror, la disuasión nuclear, era exactamente eso. Oye, mira, yo podría destruirte a ti, pero tú a lo mejor no me podrías destruir a mí completo, pero me podrías destruir en 2/3. ¿Es rentable? No. La guerra se reduce exclusivamente a eso. Sí. A un cálculo de rentabilidades. Entonces, pues bueno, naturalmente que doña Pilar Alegría juegue a los chinos, juegue a los tres en raya con la cuestión militar, o que el señor Sánchez se permita durante todo un pleno parlamentario decir que sí, que va a invertir mucho más dinero, pero que no les cuento ahora de dónde voy a sacarlo, porque eso son cosas mías, ya me las he pagado. Pero mire usted. Es pues veremos cómo lo hace Gabriel. Me temo que será base de endeudamiento público, ¿eh? Será base de endeudamiento público, pero tú sabes lo que eso supone. Lo que supone la ruina. Pero tú preguntas a los españoles de ¿qué deuda pública tiene España? La gente tampoco. Nada, por Dios. No sabrían responder, dirían, pues no sé, pero esto quién lo paga. Tampoco, claro, son cifras tan elevadas tanto, también. ¿no? Chico, yo confieso que no, te lo he comentado muchas veces, no es cuestión ideológica. Si es que es una tontería decir, es que como son de izquierda, como son socialdemócratas. No, que va. Como son unos sinvergüenzas, no hay otra definición posible. ¿Cómo le puedes decir a alguien que vas a llevar dinero a un sitio y que no lo vas a sacar de otro? Por Dios. Sí. Por Dios, han tomado la medida al personal, ¿eh? Los tratan como idiotas. La pregunta es ¿como idiotas? Si es que no tienen razón para ello. Mira la bolita, pim, pum, dinero por aquí, dinero por allá, ya está, dinero en todas partes. Mira que no, que dinero hay en que hay. Bueno, lo contaremos. Repetimos. Mientras nos dejen, porque ya sabes que la ley está ahí. Nos buscaremos la vida, si no, pues acabaremos en el exilio. Nos tendrán que escuchar a través de la radio. Algo así tenemos que hacer. Del tam-tam, utilizaremos el tam-tam. Lo que sea. De momento, Gabriel Albiac presenta el libro El Eclipse del Padre, que ya lo tienen en todas sus librerías, o sea que este fin de semana. Ay, no sé qué hacer este fin de semana. Pues mire qué plan. Y en Amazon, que es un chollo. Tú entras, pinchas y pumba. O en Amazon, que también te lo dará al día siguiente, si eres Prime o no sé qué rollos. Y si no, pues librería. Y ya está. Exacto, librería, que es lo que mola, ir a la librería, mola. los libros, mirar este de aquí, este de ahí, qué birria de libro. Hombre, pues este tiene buena pinta. Eso. Luego te equivocas y resulta que el que tenía buena pinta no vale un carajo y a la inversa, pero bueno, eso ya es el encanto de los riesgos de la librería. Así es. Así que nada, Gabriel, nos vemos pronto. Venga, Jano. Fuerte abrazo. Muy fuerte. Nosotros nos vamos ya a las noticias. Recibimos ya a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Aquí estamos aguantando no contagiarme de vuestros virus. Es que estamos fatal, es que pobre Héctor está fatal. Sí, no salimos de esta. Nos hace falta kits de supervivencia. Unos cuantos. Voy a encargar a la comisaria esta unos cuantos, que nos traiga unos cuantos aquí a Big-One, porque si no, me da que no vamos a sobrevivir. No salimos de esta, no salimos. Bueno, vamos con noticias breves del día, que algunas que seguramente luego la tocamos en la tertulia, como por ejemplo la polémica que había en torno a ese libro de José Bretón. Un tema que ha generado muchísimo debate en los últimos días, y no es para menos. La editorial Anagrama ha anunciado que suspende de forma indefinida la publicación
del libro sobre José Bretón, titulado El odio, del escritor Luis G. Martín. Y bueno, como decimos, ha decidido suspenderla de manera de momento indefinida, esa distribución del libro que reconstruye el crimen de este hombre, de José Bretón, que en 2011 asesinó a sus 2 hijos en un crimen mediático que, como bien recordarán, pues conmocionó a toda España. Así lo señala la editorial en un comunicado publicado este jueves. Respetan la petición de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía para paralizar la distribución de la obra. Este ha sido el mensaje que han publicado en redes sociales, y por destacar brevemente un par de frases de ese comunicado, lamentan el dolor que las informaciones sobre el libro hayan podido causar a Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados, y también admite que las obras basadas en hechos reales requieren una dosis doble de responsabilidad y respeto, y asegura, por otro lado, que no han pagado al asesino. Bueno, esto es un tema de debate, claro. A ver, da para profundizar, sí, o sea, no es aquí decir, pues me parece bien que se publique o me parece mal, o sea, da para un estudio. Lo comentamos ahora. Yo creo que puede dar juego para el tertulia, sí. Begoña Gómez, que dice que no se le juzgue. Bueno, que cancelen esto. Claro, sí, yo también quiero que el Valencia vuelva a ganar ligas y jugar finales de Champions, pero pues es más fácil que cancelen, claro, es mucho, es mucho pedir. Pero bueno, es lo que ha dicho Begoña Gómez, sí, claro, sí, y claro. La palabra de Begoña, pues ya saben que tiene más importancia que la del resto de mortales, del resto de ciudadanos aquí en España. Ha pedido que no se investigue, se rescate a Air Europa, ha recurrido la decisión del juez Peinado de seguir investigándola por ese rescate y su vinculación con Globalia. Su defensa acusa al juez de ignorar resoluciones previas de la Audiencia Provincial que descartaban indicios delictivos. El juez, sin embargo, defiende que el informe de la Guardia Civil podría aportar nuevas pruebas. El recurso califica su actuación de asombrosa y contraria al procedimiento penal. Gómez sugiere incluso prevaricación. Aquí viene lo bueno, Jano. Sugiere incluso prevaricación, mientras que el juez Peinado dice que prevaricar sería dejar la investigación, con lo cual pues va a continuar. Se va a esperar a que se publique ese nuevo informe de la UCO para ver si se puede determinar pues algún indicio delictivo, a pesar de que esa Audiencia Provincial pues dice que es probable que no tenga nada Begoña Gómez. Ay, la PSOE. Vamos también con la PSOE, pero esto con el SMI. Sí. Es increíble. Tenemos el corte de María Jesús diciendo... Bueno, el de los presupuestos lo podemos... diciendo que es obvio que si ganan más, pues pagues. Bueno, claro, sí, lo tenemos. Vamos a rescatarlo. Todo ha venido, Jano, porque Pedro Sánchez ha juntado a las dos y les ha dicho, a ver, oiga, ustedes o se sientan a negociar, porque yo no quiero un choque frontal, no quiero un numerito, no quiero escenificar que todo está mal. María Jesús Montero y Yolanda Díaz. Tú sí. Imagínate estar en esa reunión. Es peor que un ataque nuclear esto. Peor que el kit de supervivencia. Prefiero un bombazo nuclear que asistir a una reunión entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz. Se ve que está siendo bastante tensa y vamos, continúan reunidas. No se entenderán tampoco. Los dos ministerios, que tú imagínate hablando... Eso sí que necesitan traductor. Bueno, es así. Pinganillos y de todo. Sí. Bueno, como decimos, las posturas han permanecido muy separadas entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, y como decimos, pues Pedro Sánchez les ha obligado a que lleguen a algún tipo de acuerdo para que no tributen los que ganan el salario mínimo interprofesional. Vamos a escuchar lo que decía la vicepresidenta Montero sobre este asunto esta misma mañana. La escuchamos. Respecto a los más de 700, a los pocos más de 700 que teníamos en la etapa del gobierno del Partido Popular, es lógico pensar que en la medida en que esas rentas salariales vayan subiendo, tienen que ir aportando de forma proporcional al sostenimiento de las arcas públicas. Y esto es algo que el Ministerio de Hacienda defiende desde el año pasado, sigue defendiendo cuando se están experimentando crecimientos tan importantes del... Pues esto es lo que ha dicho María Jesús Montero al respecto. Es que yo me he quedado con el look. No, ya. O sea, es que es muy fuerte, macho. Sí, desde luego. ¿Cómo una ministra salir así? A ver, el decoro hace tiempo que se perdió en la Cámara, el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja. Que también, es verdad. No había terminado la frase, en la Cámara Baja. En la Cámara Baja, o sea, hemos visto obscenidades textiles pues muy o sea, tú imagínate que no sabes nada, pero es que esto es muy importante, claro, tú no sabes nada. Y te dices, oye, voy a mirar en este país para invertir. Y te enseñan una foto solo, dices, mira, un screenshot que dicen ahora. Dices, mira,
esta es la que lleva las cuentas en La Nación. O sea, no metes un duro ni de coña, No, no, que estar mal de la cabeza. Esto es como las cuentas estas de Twitter que pone out of context, ¿no? Pues Sí. fuera de contexto, pues una cosa igual. Tú ves eso de fuera y Qué dices, Dios santo. hortera. O sea, es que tiene todo lo que está mal en el mundo, lo representa María Jesús Montero. Pero todo, ¿eh? Estética, ética, intelectual, todo. Qué horror. No, y que En fin. encima que dirija el barco de las arcas públicas aquí en España, eso es lo Bueno, lo pero grave. esto es un éxito de la democracia. Ah, bueno, Que claro. cualquiera puede llegar al poder. Mm. Es un gran éxito. Tendrías que estar más contento con estos logros que hemos conseguido, de esta democracia que nos hemos dado. Tienes razón, Jano. He Claro. sido demasiado osado a la hora de poner en cuestionamiento esto. Tienes toda la razón del Eso mundo. no puede ser, Juan Andrés. Voy a dormir mal esta noche, Jano. Ya es que ahora ya, Tienes que ahora recapacitar. ya me has fastidiado el día. Iba bien la cosa, tranquilito, tal, no había muchos temas así para destacar. Pues ahora ya me voy a ir cabizbajo a mi Sí, casa. reflexiona. Porque, claro, Eso haré. dice María Jesús Montero, y además lo divertido es que lo que está anunciando es que a los que son pobres, que son los que cobran el salario mínimo, Los van a le va a crujir robar. también, claro. Es increíble. Es que es increíble. Bueno, qué semana, ¿eh? Sí. Yo voy a hacer mi jornada de reflexión al respecto por cuestionar que Doña Democracia pues haya puesto a esta gente al frente de un Joder, país como Increíble. España. Vámonos a la tertulia. Venga, vamos para allá. Venga. Damos ya la bienvenida a don Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. ¿Qué nos traes? Pues estoy leyendo un librito maravilloso de Bohumil Hrabal, que es un escritor checo, Ah, que se llama Una soledad demasiado ruidosa, sobre un señor que se dedica a prensar papel, y dentro de esa prensa de papel aparecen libros maravillosos que lee. uy, Muy recomendable. Vale. No sé. Es un autor que sufrió, como muchos escritores de Europa del Este, la tortura de ver cómo no le dejaban publicar, cómo lo censuraban. Nada muy diferente de lo que ocurre en algunos lugares cercanos. Efectivamente. Sí, la historia es cíclica. Don Julio Llorente, ¿tú te acuerdas que antes... Acicalado, don Julio Llorente. ¿Tú te acuerdas que antes traías un libro? Un libro, pero desde que empezó la Taberna Ilustrada perdí esa sana costumbre. Sí. Te puedo decir lo que estoy leyendo ahora. Estoy leyendo una Pero- antología poética de José Bergamín. un gran Qué poeta. interesante. ¿Cómo es la música callada del toreo? Que fue el libro que le dedicó a Rafael de Paula. Eso es. Un gran poeta, como persona, bueno, con sus aristas, pero gran poeta, a mi juicio, por lo menos. Nada, aquí estoy, un jueves. Sí, que es claro, es que extraño. es un jueves atípico. De normal no estáis nunca los jueves. Bueno, Ricardo sí, porque Ricardo tiene una agenda muy ocupada. ¿Qué tal, Ricardo Ruiz de la Ser? Muy bien. ¿No me vas a preguntar qué leo yo? Bueno, si quieres, sí, claro. Lo que pasa es que el que yo estoy leyendo es muy grande. Yo estoy leyendo una novela gráfica. Y yo soy muy aficionado al cómic y a la novela gráfica. Aquí donde me ves, los señores mayores, pues también tenemos estas cosas. Y entonces, pues estoy leyendo una novela gráfica que se titula Contrapaso. Es la segunda. Hay una primera y es acerca de un asesino en serie en el Madrid de los años 50. Es una novela muy interesante y es un retrato muy interesante de la sociedad de la época. Entonces, como este fin de semana es el Salón del Cómic de Madrid, pues estoy leyendo esto. O sea, tú vas al Salón del Cómic de Madrid. Claro. Qué bueno. A mí me gusta mucho el cómic. A mí me gusta mucho Asterix, me gusta mucho Blueberry, me gusta mucho El Príncipe Valiente. Aquí ya. La verdad es que el Sí, cómic sí, ha muy hecho bien. muchísimo por la lectura en España. O sea, yo creo que muchos nos iniciamos con la editorial Bruguera. Por supuesto. Tenías al magnífico Ibáñez, al gran Vázquez, con Botones Sacarino. Botones Sacarino, claro. Botones sí. Sacarino, luego tenías Mortadelo y Filemón de Ibáñez, la Rue del Percebe 13, que luego dio lugar o fue el trasunto de aquella gran novela de ¿cómo se llamaba? De George Perec, La vida e instrucciones de uso, ¿no? Era prácticamente algo parecido. Y la verdad es que el cómic... esta mañana me acordaba, ¿tú no te acuerdas de un Asterix que decía que para escribir este cómic han tenido que consumirse no sé cuántos litros de cerveza, de papel y tal? Asterix en Bélgica. ¿Te acuerdas? Que era Asterix, maravilloso. si no recuerdo mal, Hacía el business plan del libro, se hacía el escandallo de lo que había costado escribir y entonces ponía pues tantos litros de tinta, tantas resmas de papel, no sé qué, dice, y me parece que era 60 y tantos litros de cerveza, ¿no? Yo es que no soy muy fan la verdad, del cómic. Yo comparto tu... No, pero es que hay obras de arte. Mira, decía Borges. La cizaña de Asterix es una obra maestra, ¿no? Mira, es un decía- libro... Yo es que no. Decía Borges que un libro es un objeto entre los objetos
hasta que encuentra su lector. Y entonces se produce el milagro al que llamamos belleza. Entonces, hay en algún lugar un cómico en una novela gráfica esperando que lo encuentres. Mira, yo te recomiendo From Hell. From Hell. Es una novela gráfica larga de Leo Moore, muy poca novela yo. de Moore sobre Jack el Destripador. Ah, bueno, eso From sí, Hell. mola más. Y a partir de esto construye un relato. Bueno, veo que tenéis muchos objetos que podéis meter en el kit de supervivencia. Por supuesto. Claro, Esto es, porque mira, no sacaban ningún libro. O sea, sacaban No, muchas cosas, Mira, pero el libro el no. más importante que no han mencionado, ¿Qué es esto, Ricardo? mi rosario. Ah, bueno, eso, Mi claro. rosario. Sí, conviene rezar antes de Mi salir. rosario. la ventaja del rosario... No, pero es No, que y tiene... no lo tienen. Los von der Leyen no lo ha puesto, no sé por qué. Porque también tienes 10 dedos y puedes contar. O sea, No sé por qué no lo ha eso puesto. hay mucha gente que lo hace así. Pero fíjate, a mí lo del kit de supervivencia, a mí me ha recordado aquella pregunta absurda de algunas entrevistas que yo creo que cuando el entrevistador no sabía qué preguntar, que decía, ¿qué te llevarías a una isla desierta? ¿No? Y dices, bueno, vamos a ver. Pues en este caso, ¿qué metería usted en una mochila de supervivencia? Entonces, la pregunta es, primero, ¿por qué? Segundo, ¿para qué? Y tercero, ¿cuándo? Es decir, si usted lo que me está diciendo es que vamos a tener una invasión de los tanques rusos que van a cruzar las fronteras con Finlandia, con Polonia, que van a atravesar toda Europa central, la gran llanura húngara, van a pasar por Francia, como hicieron las tropas alemanas en 1914, van a superar los Pirineos y van a llegar hasta España, pues una vez que se hayan superado estos, dices, bueno, ya están aquí los rusos. Y dices, ¿para qué quiero yo una mochila con 2 botellas de agua, una pila, una manta térmica, dinero en efectivo que probablemente ya no sirva para nada? Entonces, dices, y luego la gran pregunta es, o sea, toda esta obsesión ahora mismo por la seguridad, ¿a qué obedece? ¿A una intención de controlar? Porque claro, si hablamos de seguridad, oiga, mire, yo perdone, pero agarro un mapa de Europa, mido las distancias geográficas que hay entre Madrid y Varsovia, y luego mido la distancia geográfica que hay entre Tarifa y Tánger, y a mí me parece que hay mucha más necesidad de cubrir el flanco sur y resucitar aquel eje estratégico Baleares, Estrecho, Canarias, y reforzar la posición militar en Ceuta y Melilla para tener la famosa llave del Estrecho, que estar pensando en mochilas de supervivencia o en planes de rearme cuando para mandar hipotéticamente tropas al frente del este. La pregunta es, si hiciéramos la pregunta a quien sepa de esto de verdad, ¿cuántos batallones operativos tiene el ejército español? Es decir, si mañana hay un problema, ¿cuántos soldados se pueden movilizar inmediatamente? Yo creo que no superarían los 40.000. No, el total de efectivos probablemente sea menor. Lo que pasa es que yo creo que, a propósito de este tema de la crisis de seguridad, el rearme, hay 3 niveles de la reflexión. O sea, España se tiene que preparar por la propia necesidad de la defensa nacional y en particular de control del mar territorial, por una parte, y de las necesidades de una defensa moderna. Marruecos está comprando cazas, está comprando drones, está comprando aviones espía, submarinos, fragatas. Entonces, España tiene que modernizarse y tiene que rearmarse y tiene que invertir en investigación, desarrollo e innovación en el sector de defensa. Y esto no puede eludirlo Pedro Sánchez de ningún modo, pero una necesidad nacional. Mejor dicho, precisamente porque es una necesidad nacional, tratará de eludirlo. Hay un segundo tema, que son las obligaciones que dimanan del Tratado de la OTAN y de la obligación de invertir en defensa, según el Tratado de la OTAN, que es una obligación jurídica. Y hay un tercer nivel, que son los compromisos políticos en materia de la defensa de Ucrania. Yo la única salvedad, que creo que es justo hacerla, ahora estamos viendo las consecuencias de una cultura de unos 40 años, pongamos desde la transición, en que el tema militar pasó a ser invisibilizado y convertido en un tabú.
Entonces, nadie se planteaba la carrera militar. Los militares no se los veía en la vida pública en cuanto militares más que en los desfiles. Dentro de la supresión del servicio militar obligatorio, se convirtió en una forma más de llevar a la vida militar al silencio. Claro, ¿qué ha sucedido ahora? Ahora de repente todo el mundo dice, no, es necesario rearmarse. Como si rearmarse fuera solamente una cuestión de compra de material y de contratación de personal. La mayor debilidad de España es una debilidad moral, no es solamente una debilidad material, es una debilidad moral. Los estudios que se han hecho, por ejemplo, sobre cuántos españoles estarían dispuestos a defender España con las armas en la mano, arrojan unos resultados verdaderamente desconsoladores. Porque no hay percepción de amenaza tan próxima. Si tú te vas a Polonia, Si el porcentaje conforme más cerca es completamente sí. distinto. No bien, total, en comparación con Polonia, naturalmente no. Te decía que yo creo De que... todos modos, no basta, perdón, vamos, brevísimo, no basta la amenaza. También se necesita una voluntad de pervivencia. Y eso es lo que no veo yo en España. Una voluntad de pervivir porque esa pervivencia merece en sí misma la pena. No sé si lo hay. Sí que se defendería. Claro. Eso, creo que lo de la amenaza es importante, pero no basta. También es verdad que a veces la amenaza sirve para que uno se dé cuenta de que pervivir merece la pena. Pero bueno, a un precio terrible. Claro, sí. La crisis de las monarquías, de las democracias europeas en la década de los 30 llevó a un sector, sobre todo de la izquierda, ¿no? También de la extrema derecha, pero sobre todo un sector de la izquierda, a defender el pacifismo, ¿no? Y a decir, no, hay que entenderse. En el caso, por ejemplo, francés, los estudios del profesor Epstein son muy interesantes porque muestra que la mayor parte de la colaboración francesa no provenía de los colaboracionistas, no provenían de la extrema derecha. Provenían de las izquierdas que habían dicho, no, hay que detener la guerra a cualquier precio, incluso el precio de entenderse con los ocupantes. Claro, el precio que pagó Francia fue terrible. Precio, por una parte, en la ocupación, en las vidas civiles y en la propia fractura social que sufrió Francia durante la ocupación y después de la ocupación. El caso por cierto, ahora antes que hablamos del libro, ha publicado Editorial Folk Ahora, un libro interesantísimo, el caso Brasillac, sobre Robert Brasillac, uno de los escritores de la colaboración, y al final, ¿qué terminó pasando? ¿A quién tomaron de chivos expiatorios de los pecados de aquella colaboración? A Celín, a los escritores. Claro. O sea, tú prepárate, porque a los escritores les va mal en el siglo XX, por brillantes que sean. Y a los editores, que sois colaboracionistas, cómplices y coautores. O sea, tú estás pillado por doble kit. No, pero sobre el kit de supervivencia y brevísimamente. Claro, nos tenemos que preguntar por el fin del kit de supervivencia, por el telos, que sirve para iluminar los actos de uno y las palabras de uno. Entonces, ¿a qué responde? ¿De verdad pensamos que han proclamado la necesidad de un kit de supervivencia movidos por un afán de protegernos, con el kit de supervivencia? ¿O más bien lo que les mueve es el afán de intimidarnos? ¿Y por qué nos querrían intimidar? Primero, porque el hombre posmoderno no teme a nada más que a la muerte. Absolutamente a nada más que a la muerte. Si la aspiración última de otros hombres era vivir, y vivir conforme a unos ideales, la vida virtuosa, la del hombre posmoderno es semejante a la de la piedra, conservarse. Si consideramos eso, nada le puede intimidar más que la muerte. Sí, la sí. posibilidad de una muerte. Sí, es verdad, la gente tiene mucho... A ver, nunca es agradable, ¿no? Nunca es agradable. Ni deseable, pero siempre... es tan natural como nacer. Pero en Es algo nuestros que le suele ancestros... ocurrir a todo el mundo. Claro, pero en nuestros Decía ancestros Borges. siempre estaba la idea de que valía la pena sacrificar la vida por algo. Y de que había motivos por los que morir. Y que peor era una vida mal vivida que una muerte. Hemos perdido esa conciencia. ¿Y por qué les interesaría a los políticos intimidarnos con esto? A los políticos, a los burócratas de Bruselas. Porque una población atemorizada es una población más fácilmente manejable. Sí, Más lo vimos fácilmente con la controlable. pandemia. Eso lo explica- Hermene y Ricardo. Son experimentos biopolíticos. Eso lo explica Hermene y luego tú, muy Ricardo. bien el joven escritor Jano García en su último libro. Bueno, si es para hacerme promoción, te dejo que no me hagas Por caso. eso, no, si es que ya nos vamos conociendo. Tiene Jano García aquí un capítulo que luego citaremos adecuadamente. El de la pandemia, dices. Ahí está. Donde no es porque tengamos próximo al autor, pero al final yo creo que esto que está señalando Julio es importante por lo que la gente asustada hace consigo misma
y Y lo con que los hace a los demás. demás. Y lo que hace a los demás. Sí. Sí, que es lo que decía también Hermen, el control, que es una... Sí. Claro, o sea, detrás de todo esto, yo veo dos vías, no sé vosotros, ¿eh? Una es, la culpa de todos nuestros males es de Putin. O sea, las políticas energéticas, migratorias, todo, hay que buscar un chivo expiatorio, es Putin. Y luego vamos a ver si, como tenemos que aumentar esto, está la cuestión del euro digital, que también esto hay que abordarlo. Y si vamos a aumentar los impuestos, que esto supone empobrecer más a la población, porque no tenemos dinero, pero lo tenemos que gastar para defendernos del peligroso Vladimir Putin, claro, es lo que apuntaba Ricardo, lo que decías tú también, Hermene, una sociedad atemorizada por ese miedo que decía Julio también, de la muerte, está dispuesta, que pasó en la pandemia, que fue como un simulacro a lo bestia, de oye, que no había gente que no se despidió de su padre, que aceptó no despedirse de su padre, que aceptó no despedirse de su mujer, de su hijo. O sea, si aceptaste eso y sobre todo a los demás les obligaste, porque el que lo hacía era un insolidario. O sea, cuidado con dónde nos estamos metiendo. ¿eh? Fíjate, yo creo que en este caso la motivación, siendo o pudiendo haber un fin último mucho más ambicioso, pero yo creo que la motivación es mucho más pedestre, ¿no? O sea, ocurre lo siguiente. Tú ahora mismo necesitas, primero, concitar una unión, aglutinar, y entonces eso lo haces es la historia, esto está muy inventado. Creas un enemigo común. Es decir, que nos invaden los marcianos. Bueno, pues entonces toda la humanidad al unísono, bueno, ahora nadie, no creo que haya colaboracionistas de marcianos, entonces en todas las películas toda la humanidad se pone, los de Corea del Norte parece que están con los de Corea del Sur, etc. Y la otra es, o sea, tú piensas que ahora mismo tú tienes que fabricar los llamados consensos y los consensos se fabrican a base de encuestas o de manipulación de la opinión pública. Tú vas a necesitar que 27 parlamentos de los países de la Unión Europea voten a favor del incremento del gasto militar. Eso significa subidas de impuestos o significa detraer partidas, entre comillas, sociales, porque van a ser incapaces de cortar el gasto público y de quitar los observatorios y todas estas memeces que vemos todos los días. Entonces, la pregunta es, a ti imagínate que te preguntan por la calle, ¿usted pagaría más dinero con tal de tener seguridad? ¿Tú qué dices? No, la respuesta sí, dice sí. Bueno, claro. a lo mejor tú dices no, porque Bueno, ya, pero he percibido, sí, tal, mire usted, Sí, no, ya estoy suficientemente protegido, esto es Sí, pero, suficientemente yo, seguro. o sea, estoy respondiendo Pero como si fuese, digamos, la gente. es decir, pues, esto al final también es lo sí. que pasa un poco con las cuando hay conflictos de intereses con las empresas de seguridad, ¿no? Es decir, yo siempre pregunto, vamos a ver, a las empresas de seguridad, ¿qué les viene bien? ¿Que sea un país sin delincuencia o que de vez en cuando haya algún alguna cosita, sustito, ¿no? hay alguna Entonces, cosita, claro. alguna cosita. ¿Qué le viene bien a un gobernante? ¿Que la gente sea inteligente e instruida o que sea gente que tenga el cerebro tan cuan tabula rasa que decían los clásicos? Entonces, al final lo que te interesa es tener sociedades manipulables y no hay estímulo. Yo creo que los estímulos, esto está descubierto, lo descubrieron los griegos hace muchísimo tiempo. Si uno lee a Homero, pues te das cuenta de que los estímulos son los mismos. El miedo es poderosísimo, el amor en sentido amplio, Sí, con sí. todo el erotismo y con toda la carga de pasión humana, la envidia, odio, envidia, y ahí tienes fundamentalmente, bueno, y la ambición, pero si te das cuenta... Si luego todo acaba en o esos sea, 3 puntos que lo tocas de decir. llevas y fundamentalmente el miedo es probablemente el estímulo más poderoso que existe. Y si no, reflexionemos, es decir, haz una lista, lo cuenta George Orwell en 1984, cuando habla de ese departamento que se dedica a descubrir lo que de verdad le da miedo a cada uno. ¿Qué es lo que le da miedo al protagonista? Dice, las ratas. Hasta el punto de que cuando le muestran la rata que se acerca a su cara y va a morderle, le dice, hacédselo a ella, que es por quien ha roto todas las reglas. Entonces, también eso lo han hecho los servicios de inteligencia, sobre todo los muy eficientes y efectivos de los países del este. La Stasi sabía perfectamente cómo tocar la tecla del miedo en cada caso. No te tocan la tecla de la vanidad. Eso, pues mira, llega un momento que se pasa, que te saquen en la portada de una revista, pero el miedo
¿te has pensado alguna vez lo poderoso que es el miedo? Bueno, de hecho, para Hobbes el miedo constituye la pasión fundante del orden político. Es el miedo a la situación del estado de naturaleza, del conflicto de todos contra todos, lo que funda el orden político, lo que lleva a los individuos, hasta entonces aislados, a constituir un orden político. Es el origen del Leviatán. Y a mí la visión, yo no comparto la idea de Hobbes, pero creo que hay una intuición verdadera en esto, que es que cuanto mayor es el miedo de los súbditos, mayor es el poder del soberano. Ahí la cuestión Mayor es el poder del soberano, siempre. Sin duda. ¿Por qué? Porque ¿quién nos protege? Claro. ¿En quién delegamos nuestra seguridad? Nuestra protección. En el soberano. Pues Mira, es que esto, o sea, lo que estáis contando es que Feudalismo, es la es parte- los señores feudales. Fíjate que hemos hablado de Borges y de Orwell, hemos hablado de Hobbes y yo ahora quiero hablar de Jano García. Oye, Porque los grandes, en uno de los pasajes... Se sienta en la mesa de los grandes. En ¿sabes? uno, Bueno, Jesús Maestro estuvo ayer Mira, aquí tú con has Álvaro empe- Bernal mira, y no tú has considera empezado- Borges. Tú has empezado hablando en griego y Borges es buenísimo. yo todavía no he hablado en ninguna otra lengua porque Jano escribió el libro en español, pero en uno de los pasajes más lúcidos de este libro ya lúcido, dice... Esto no está pagado, tenemos que aclararlo, Ricardo, claro. ¿Cómo? Esto es, Que esto es no está pagado. el yo no- momento publicitario. Sí, Hombre, sí, no, está porque muy bien. pero que voy a leer un pasaje que le he cogido el libro al chaval porque Sí. viene al caso. Es verdad, me la he cogido. Esto dice no está preparado, ¿eh? que no está preparado, que es que viene al caso. Dice, la muerte, a propósito de la pandemia, en el capítulo que le dedica a la pandemia, dice, la muerte de cualquier atisbo de humanidad fue sin duda la más mortal de las enfermedades que contrajo el ser humano. Es que el miedo llevó a la sociedad a esto. Es decir, hay cosas que por el propio miedo, y antes recordaba Julio lo de que antes era más importante vivir una vida virtuosa que no morir o que protegerse de la muerte. El propio miedo a lo que uno pase se puede superar. Uno puede estar dispuesto a Uno puede estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas por sí. O sea, uno puede decir, mira, yo antes que quebrantar mi conciencia, estoy dispuesto a pagar el precio de no hacer determinadas cosas. Pero amigo, es que el miedo no va hacia ahí, el miedo va a lo que estás dispuesto a hacer para proteger a tus hijos, para proteger a las personas mayores. Es decir, hay un mecanismo ahí de manipulación muy sutil, Claro. que es, la inhumanidad no te va a venir por protegerte a ti mismo, la inhumanidad te puede venir por proteger a aquellos a los que más amas y de cuya vida o de cuyo destino te sientes responsable y al tiempo sientes que no puedes disponer. Y creo que aquí sí tenemos que estar algo atentos porque una de las experiencias de la pandemia, y no solo de la pandemia, yo creo que llevamos varios años con cosas de estas cíclicas, es que la crisis, el shock, lleva a cierto bloqueo moral. Lleva a que haya ciertas cosas que vienen en su propia naturaleza. Antes hablaba Julio citando, tú no lo has mencionado, pero detrás de tu pensamiento estaba Spinoza, que la piedra insiste en ser piedra. Todos los objetos persisten en su ser, ¿no? Estaba esta idea de que cuando nosotros estamos en situación de shock y las resistencias o el criterio moral se nos bloquea, somos capaces de hacer cosas apocalípticas y de no reconocernos en ellas después. Ahora cuando ves las noticias de la época de la pandemia, vuelves la vista atrás y dices, oye, pero estos éramos nosotros. Pero es que, Ricardo, ¿hacíamos estas cosas? El otro día escribí una reflexión sobre una película alemana que se llama La vida de los otros, sí. al hilo de la pandemia. Porque, la Stasi claro, y todo tú ves, sí, la Stasi, como vigilan, entonces todo el mundo se perfuma de valiente y de, no, pues yo hubiera roto y tal. Sí, no, Aquí tuvimos la Gestapo de los balcones. Es que había, o sea, es que lo que me produce terror es pensar que si tuviéramos un régimen similar al de los nazis, habría mucha gente señalando con el dedo a los judíos. Y aquí se esconde un judío. 100%. Y luego y vuelves al Madrid republicano, el Madrid durante la Guerra Civil, donde los conserjes, algunos conserjes, denunciaban a los vecinos o los vecinos se denunciaban entre sí por pasiones de lo más bajo. Y esto en todas partes. Es decir, esto no es patrimonio de unos ni de otros. Fíjate, al hilo de lo que estabais diciendo, que era una reflexión muy interesante sobre el valor de la vida y el valor de la muerte, la pregunta es, hoy habría muy pocos mártires y un ejército
numerosísimo de apóstatas que terminarían justificando su apostasía. Es decir, ¿tú crees que alguno de los que se apostó en una ventana señalando con el dedo a los que caminaban por la calle o paseaban por cuarta vez al perro o salían a dar una vuelta por la manzana, tienen el más mínimo cargo de conciencia o la más mínima percepción de que aquello que estaban haciendo era una miseria moral? Yo te digo que no. Incluso lo justifican diciendo, bueno, es que, claro, o sea, en el Claro, momento... Pero es que esa Sí, justificación, es que es esto, Jano, la tienes. La seguridad del Estado. Alemania del Este, a mí me hacía gracia la utilización del lenguaje. Erich Honecker se refería al muro de Berlín como la barrera de protección antifascista. Es que es maravilloso. O sea, dices, ¿pero por qué usted ha construido el muro? Para protegernos del fascismo. Entonces, claro, tú a la gente le vendes la mercancía, aunque esté averiada, pero consigues venderle la mercancía y terminan comprándote que aquello es un muro de protección antifascista y terminan comprándote que ser buen ciudadano consiste en denunciar, consiste en delatar, consiste en decir que aquel otro no es un buen ciudadano. Es muy interesante lo que dice Hermenegildo, porque nos recuerda el deber de formar la propia conciencia. Que realmente el crimen de la policía de los balcones, el crimen de los alemanes que fueron cómplices del régimen nazi, no es tanto la delación como el descuido de su propia conciencia. Uh-huh. Uno está obligado a obedecer a su conciencia. Si su conciencia le dice X, es de cobardes no seguirla. El problema es ese momento en el que tu conciencia te dice X cuando es clarísimo que sí. Cuando tú has renunciado a formar tu propia conciencia, a adecuarla al orden de la realidad. Y creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra... Es un problema ante todo, bueno, intelectual, moral, tampoco está la frontera muy definida. Pero es un problema de conciencia. Es cómo a alguien se le puede presentar como bueno esto que es manifiestamente sórdido. Esto que es manifiestamente vicioso. Ese es el misterio. Porque una vez tu conciencia te obliga y dice, tu deber es delatar, tu deber es chivarte del tipo que se pasea sin mascarilla por la calle, tú has de obedecerla. Pero ¿cómo has llegado a concluir que tu deber es ese? Claro. Es que esto además que apuntáis, en la Revolución Cultural China también pasaba hijos que delataban a sus propios padres. El héroe del Komsomol, Paulik Morozov, su gran virtud fue delatar a sus padres a la policía de Stalin. Claro. Es que eso es muy fuerte. Es que ese era el modelo, era el modelo que le ponían a los pioneros, a los chicos del Komsomol, a los de la OGE, por así decirlo, a los Boy Scouts soviéticos, le ponían como modelo el de dicen que es una leyenda, pero bueno, ahí está la realidad, le ponían como modelo a Paulik Morozov, cuya virtud había consistido en delatar a sus padres. Y había gente que iba presa, ir preso en Rusia no es una broma, porque ibas a un gulag o te condenaban a muerte, porque no habías denunciado que tu marido o tu mujer no hubieran denunciado. Es decir, si yo no denunciaba que tú no habías denunciado, yo también iba detrás, con lo cual era un esquema de control ya brutal. O sea, eso sí que era un estado totalitario, porque incluso el pensamiento más profundo que se te escapara durante un sueño y quien compartiera contigo las sábanas rasposas de una calle de Moscú no dijera que habías tenido un sueño donde Stalin aparecía crucificado, pues entonces tú ibas a la Lubyanka de cabeza, ¿no? En Archipiélago Gulag, Solzhenitsyn tiene un capítulo dedicado a la detención. Y salen todas estas historias. Y sale una con la que deberíais tener mucho cuidado los jóvenes, porque es la historia de una chica... define joven. Bueno, decía Martin Buber que uno es joven. Decía Martin Buber que uno es joven mientras recuerda lo que significa la palabra comenzar, ¿no? Pero cuenta
Mario Quintana decía que solo hay 2 edades, la de los vivos y la de los muertos. Eso está muy bien. Sí. Bueno, yo voy a citar... Claro, vosotros os acogéis a esta tesis. Yo tengo asumida mi condición de señor mayor y no pasa nada, ¿no? Pero contaba Solzhenitsyn la historia de una chica que va con su novio no recuerdo si es al cine o al teatro, yo creo que es al cine, y se lo pasan bien viendo la película y tal, y al terminar la película y salir a la calle, el novio la detiene. El novio se la lleva detenida, ¿no? Y lo que pasa es que yo quería volver un momento sobre algo que ha mencionado Julio y que me parece que no se dice lo suficiente, ni en la conversación pública ni en particular en los medios, ¿no? Claro, nosotros tenemos la idea de que hay un bien y hay un mal, pero esta es una de las ideas que entra en crisis durante la modernidad y sobre todo en la posmodernidad. Me acuerdo de Las flores del mal, el famoso poemario de Baudelaire, donde el propio título, ¿cómo puede haber flores en el mal? ¿Cómo puede haber belleza en el mal? El mal es intrínsecamente malo y no debería producir belleza, ¿no? La belleza se identifica con lo verdadero y con lo bueno. Claro, es que es exactamente el problema de nuestro tiempo. El problema de nuestro tiempo es que uno puede considerar que está haciendo el bien cuando realmente está haciendo cosas monstruosas. Y me detendría un instante en cómo fue posible. Es decir, hemos descrito mucho lo que sucedió, pero quizá no nos hemos preocupado tanto, aunque el joven escritor Jano García sí lo hace en su libro, de cómo fue posible, cómo se generaron estos pretendidos consensos, no solo en torno a lo que era necesario hacer, sino en torno a sus límites. Antes recordaba, no me acuerdo si ha sido Hermenegildo, ¿no? La gente que no se pudo despedir de sus seres queridos. Sí, Jano. Jano, es que yo me estaba acordando de la gente a la que le entregaron las cenizas. Directamente. Ni siquiera les dijeron que sus familiares habían fallecido. Yo conozco en este sentido historias verdaderamente espantosas. Claro, cuando se alzaron los confinamientos, lo que se llenaron fueron los centros comerciales y los sitios de ocio, quiero decir. No los cementerios. No, ni las iglesias. Ni el luto colectivo, que hubiera sido algo comprensible en nuestra sociedad, se saldó con una ceremonia verdaderamente siniestra, antes es una palabra muy buena, que orquestada desde el gobierno. Pero creo que en España todavía no hemos hecho una reflexión profunda sobre cómo fue posible. ¿Qué fue lo que nos pasó como sociedad? ¿Tú recordarás los juicios, cómo se celebraron en aquellos meses terribles? No, cualquier cosa. Es decir, te conectabas y luego, sobre todo, la perversión que ha supuesto lo del Teams y las reuniones. Sí, no, porque es que al final... La cultura de la videoconferencia. Sí, porque se pierde el lenguaje gestual, que es muy importante, y se pierde la inmediatez, y se pierde la relación humana, y al final, pues el hombre está hecho como animal social, pues está hecho para interrelacionarse, no por medio de una cámara. Eso puede echarte una mano en un momento determinado, pero no es lo habitual. Yo creo que aquello fue probablemente de las peores cosas que nos han pasado sin que todavía asumamos las consecuencias derivadas de aquella situación. Es decir, la claudicación colectiva, porque fue una claudicación colectiva, es decir, aquí resulta pero además, que dices... acuérdate que cuando veíamos en China ciertas imágenes, se decían, pero esto aquí es imposible que pase. Esto aquí no va a pasar. Aquí esto no va a pasar, esto es imposible. ¿Cómo vas a encerrar a la gente? Muchos decían, como somos los españoles, que nos gusta tanto las terrazas y tal, ¿cómo nos van a encerrar? Oye, encerrados y no se movía callados. Nadie. Perdona, y utilizando como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como el gran hermano que vigilaba que nadie rompiera. O sea, a mí me alucina. Es decir, están disparados los delitos contra la propiedad, etcétera. Durante la pandemia, la eficiencia y la efectividad, yo no la he visto. Impresionante, sí. Ni en Paiporta, ni en La Dana, ni en una situación de emergencia. Es decir, qué bien funciona el aparato represivo del Estado para reprimir. Qué mal funciona el aparato del Estado cuando teóricamente, o cuando debe hacer lo que teóricamente se supone que debería hacer. ¿Para qué pago impuestos? Bueno, los pago porque no tengo más remedio, porque utilizan la coacción y el miedo. Es decir, no, y el miedo. Es decir, tú recibes una notificación de la agencia tributaria y te aseguro que la primera reacción no es ni de amor, ni de euforia, pues es una de cierto temor. A ver por dónde me va a venir ¿no? O esta, según quien sea el que firma la notificación.
Entonces, bueno, pues tuvimos esa situación que, como decía antes, proyecta sus consecuencias todavía, porque lo que te ha demostrado es que basta la decisión del que gobierna para que tengas a 50 millones de personas obedeciendo como si fueran un hombre solo. Alucinante. Y mañana, ya te digo, lo del kit de supervivencia es un mero ensayo. Pero si en lugar del kit de supervivencia te dice que tienes que comprarte un casco de amianto y que tienes que tener un traje, un equipo de protección individual frente a un ataque nuclear, y que todas las casas deben transformar, las que lo tengan, sus garajes en refugios nucleares, mañana vas a tener una demanda exorbitada de casas que van a querer construir refugios nucleares. Hombre, no, yo te lo leo, Jano. Tú no te autocites. Tú no te porque está autocites. buscando lo de las multas Ahí, que se impusieron. Tú no te autocites, que eso está muy mal. El joven periodista y escritor Jano García jodas, tío, eso no. escribe... Perdóname. Joven comunicador. Aquí... Tampoco. No sé. No, el talentoso. youtuber. Talentoso. El joven sabio. Ven, ahí. Yo lo dejaría en telepredicador. Libro de- Ya está. Eso está muy Mucho bien. más acertado. Mucho más acertado. Telepredicador. El telepredicador. El joven autor del libro dice: se llegaron... No, ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí que la cifra... Yo no la tenía. Se llegaron a imponer 1.142.127 multas en toda España en el primer estado de alarma. Oye, que luego se prolongó. Claro, yo solo ¿Vale? pongo los Pero datos del se primero. llegaron a imponer 1.142.127 multas. Esto viene a ser más o menos una multa cada 39 españoles, más o menos. O cada 39 habitantes. En el primer estado de alarma, que abarcó desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio. Se llegaron a cometer tropelías tales como multar a un anciano con Alzheimer de 89 años por salir a la calle, pues había olvidado qué estaba ocurriendo, o a un anciano desequilibrado que salió a cazar Pokémon. Y esto lo pone entrecomillado porque es una cita Sí, literal. porque, o sea, que la gente con Alzheimer es muy fuerte, pero era acojonante. Todo esto está muy relacionado con los medios de comunicación. Porque claro, o sea, si Bueno, habéis visto... cómplices y cooperadores, Absoluto. absolutamente. Porque si habéis visto la tele estos días, yo la verdad confieso que cada vez la veo menos, pero cuando pasan este tipo de cosas sí que me gusta ponerlo a ver por dónde va el tema. Entonces, o sea, el discurso, una señora que está en su casa viendo la televisión piensa que mañana le cae un bombazo nuclear en la puerta de casa. Ha ido al Corte Inglés a comprar una mochila. O sea, es decir, hoy tienes... No, de verdad te digo que hoy tienes Hombre, un por montón de... estadística, gente que ha ido, un momento, 100%. o sea, tienes Sí, ahora sí, mismo sí, un montón de gente que ha comprado una mochila, que tiene linterna. pastillas potabilizadoras, que ha comprado un filtro para el agua, que ha comprado la linterna, que tiene un camping gas. Hay una acumulación de camping gas ahora que eso puede provocar una deflagración, porque claro, apilar ahí las bombonas de butano que ya no se usan. Entonces, luego yo qué sé, han latas de atún. Me he leído que te iba a decir que vas ahora mismo al supermercado a buscar una lata para tu ensalada. Deben estar las estanterías vacías, ¿no? Porque los alimentos no Pues mira, perecederos. es que en esa línea... Bueno, acuérdate el papel higiénico durante bueno, o sea, eso, que eso ya fue una cosa... Un delirio, sí. Bueno, o sea, veías ahí la Pero gente todos con unos los medios de carros. comunicación tienen un papel fundamental y es verdad que estos días lo vas poniendo Es y que es no han así. sido pocos los medios que han hecho reportajes haciendo un listado de todo lo necesario, lo básico para llevar mira el país. en ese kit de supervivencia. Aquí leyendo El País pone, te decimos dónde y cómo formar tu kit de supervivencia como el que aconseja la Unión Europea. Una serie de productos básicos para soportar una carencia de suministros de varios días en el hogar en caso de no recibir ayuda del exterior. Y te ponen hasta dónde lo puedes buscar. Por ejemplo, el camping gas que decías tú. En Amazon lo tienes por 35 euros. O sea, te lo pone aquí. Un filtro personal para consumo de Oye, agua. yo pregunto una cosa, ¿por qué no hacemos una investigación a ver qué relación tiene El camping gas con el país. camping gas del país? Amazon, si hay algún tipo Es de que lo peor es que no solo es intercambio el de país, publicidad. Hermene. Es que no solo es el si país. son No, no, todos. Pero que solo te un dicen, ejemplo aquí de está muchos. cómo te puedes hacer la bolsa. En vez de decir, pues mira la chorrada esta que Eso han publicado, no. Revela un problema, que es que nuestro contacto con la realidad está mediado por empresas. Los medios de comunicación son empresas con sus intereses. Y en este caso, su interés consiste en dramatizar, en ensombrecer la realidad, en escandalizar. El periodismo, los medios de comunicación ganan con el sensacionalismo.
Ganan con él. Es que es lo que en la noticia no es que Claro. muera, que no es que el perro, que te muerde el perro, sino que tú muerdas al perro. Eso ¿no? es. Por tanto, si uno quiere. Partiendo de esa claro, premisa, por eso, ¿no? muerdas Ya- al perro. Si uno Máxima quiere periodística, conocer la realidad verdaderamente, debe darse un paseo por la calle, observar, escuchar el canto de los pájaros. De ese modo se estará aproximando debidamente a la realidad. Pues yo, Julito, fíjate. Los medios de comunicación lo que le brindan a la gente son una suma de excepciones. Una suma de excepciones singularmente escandalosas. Pero no podemos identificar eso con la realidad. La realidad está más en el parque que en las news, que en las novedades de los medios. Y cualquiera que viese la televisión y en ese periodo nuestro contacto con la realidad estaba exclusivamente mediado por los medios de comunicación durante la pandemia, si uno encendía el telediario, podía llegar a creer que está viviendo en la Edad Media durante la peste negra. Sí, absolutamente. O sea, que era una enfermedad que revestía la misma gravedad que aquella. Mm. Que uno se exponía a la muerte solo pisando la calle. O sea, podía llegar a pensar eso. Sí, sí. Con las imágenes de los simplemente pabellones repletos de cadáveres. el contacto humano con Claro, cualquier persona, claro. incluso a la distancia, podía suponer la muerte. Eso que los medios de comunicación son responsables. Claro, eso les debería mover a la virtud. ¿Qué Yo ocurre? creo que es peor, Julio. Porque tú dices que hasta el sensacionalismo si fuese el amarillismo, ¿no? Pero fíjate, con la pandemia al principio no fue así. O sea, es peor, porque al principio Lo era negaban. siguiendo las órdenes de no hay que escandalizar. Entonces los Sí, medios no, de es comunicación verdad, tú los sí. consumías y era todo lo contrario, es tranquilos, no pasa nada, esto es una tontería, uy, los conspiranoicos, lo que están diciendo, esto no va a Eso está pasar. bien visto, sí. Y luego, o sea, es peor, porque si me dices, oye, nosotros, el objetivo de los medios de comunicación, y la gente lo supiese, es escandalizar, punto. No, pues es Dices, que- vale, pues bueno, lo Está bien entiendes, visto. dices, vale, pues es que la gente tiene que clicar la noticia. No, es que son peor. O sea, ni siquiera es para escandalizar, es siguiendo unas directrices y unas órdenes que ahora se han puesto todos con el kit de supervivencia. Oye, macho, que a mí no uno Más ni es dos que amigos, pones- varios amigos me han reenviado la noticia. Seguro. Y oye, ¿y esto qué? Y yo, ¿que esto qué? ¿De qué? Eso es para que se lo compre. Pero Pero... Seguro No, que pero digo, el regalo de primera comunión, ahora que llega el mes de mayo, va a ser el kit de supervivencia. lo que pasa es que algún iba, idiota, ¿verdad? Por estadística, seguro. Ricardo y tu hermano. estaba pensando varias cosas, ¿no? A propósito de lo que decía Julio, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que hay una responsabilidad de los medios y de quienes tenían altavoces de mayor o menor tamaño o audiencias de mayor o menor tamaño. Pero luego, ese consenso construido, decía Chomsky, ¿no? Te pegó un bofetón de realidad brutal. O sea, yo recuerdo aquellos meses que hubo varias cosas, ¿no? Por un lado, la distancia de las personas a las que uno ama, ¿no? Sin duda. Luego, la suspensión del culto público. O sea, para las personas religiosas, lo de pasar meses sin Una Eucaristía, tragedia, sí, ¿no? era como si faltara una parte importante de la vida, sí, para la persona religiosa, para la persona con fe, desde luego, ¿no? Y luego, esta especie de sensación de que el dogma era hay que confiar en las autoridades. Y las propias autoridades resultaban no solo contradictorias con otras fuentes, sino contradictorias entre sí, contradictorias en sí mismas, que era lo que Jano contaba antes de las distintas etapas de la pandemia. Yo es que creo que esta reflexión todavía no la hemos hecho lo suficiente. Los mismos que en los primeros días de la pandemia decían una cosa, en el pico de la pandemia decían otra cosa y al final decían otra diferente. ¿Tú recuerdas, Al final, Ricardo, el era telediario? delirante. El telediario, el primer telediario, me acuerdo perfectamente, Lorenzo Milá diciendo esto es como una gripe. Sí. En Milán. Y todos ponen un Lorenzo Sí, Milán esto- en tu vida. Sí. El gran periodista, Sí, el gran... tal. Esto, sí, sí. esto es como una gripe. Y luego tenías a Fernando Simón diciendo 1 o 2 casos. Eso, Como es decir, de mucho. todo eso. Pero fíjate, como hemos hecho hoy varias recomendaciones literarias, voy a hacer otra. Hay un libro fantástico de Alex Guillermo, que fue presidente de la agencia EFE, que se llama Cómo mentir contando hechos verdaderos. Y esto es lo que han hecho, es mentir contando hechos verdaderos. Es decir, tú troceas la realidad, si volvemos al kit de la supervivencia, me da igual irnos a la pandemia, ¿no? Pero con el kit de la supervivencia tú dices, bueno, ¿cuál es la realidad? Bueno, Rusia ha invadido Ucrania, hay una guerra a las puertas de Europa y a partir de ahí tú vas seleccionando trozos de realidad y terminas construyendo un discurso que es que prácticamente los tanques soviéticos, bueno, ya no existe la Unión Soviética, pero que los tanques rusos están entrando por la calle de Alcalá.
Esa es la percepción. Pero luego porque, claro, Germene, otra cosa, por ejemplo, imaginemos que de verdad, esto nunca lo sabes, o sea, muchos dicen, no, Putin ya ha dicho en unas declaraciones que no tiene intención de invadir Europa, hombre, sería el primer mandatario que anuncia una invasión, o sea, habría que ser idiota para decir... Bueno, ha habido Hitler la anunció, o sea, Hitler anunció la anexión de Austria, anunció la invasión de Checoslovaquia. Prácticamente la invasión de Rusia, la operación Barbarroja, no es que la anunciara, es que dispuso en la frontera, a lo largo de toda la frontera, 4 millones de tíos para que no estaban ahí de picnic, ¿no? Y aún así, a esta le pilló por sorpresa. No, pero fíjate, Dijo, es curioso en el ánimo de mentir, es decir, y volviendo al caso de Hitler, ¿no? Con la invasión de Checoslovaquia, que decía que era una daga clavada en el corazón de Alemania, fíjate qué cosa tan peligrosa Checoslovaquia para Alemania, ¿no? Cuando Neville Chamberlain acude a Múnich a los pactos arrodillarse, el pacto de Múnich absolutamente sí, que luego llega con el vergonzante, papelito así del avión, que es traigo la paz. Sí, que es lo que le dice Churchill, que denostadísimo, que le dice... Entre el deshonor y la guerra escogisteis el deshonor y ahora vas a tener el deshonor y vas a tener la guerra, ¿no? Pues aquí vamos a estar en algo muy similar, es decir, a cambio de sacrificar la verdad, o por decirlo de otra manera, a cambio de tener una seguridad aparente vamos a sacrificar la libertad y no vamos a tener ni libertad ni seguridad. Claro, porque esta es otra cuestión. O sea, imaginemos que de verdad Putin de repente dice, oye, mira, pues ataques nucleares. O sea, ni kit de supervivencia, ni aumento del gasto, ni nada. O sea, dices, te vas a morir. Pero por eso me preguntaba yo por el telos del kit. Claro, o sea, dices, ¿esto ¿a qué para responde? Qué es? Claro, no, para que no te mueras. No, si es que te vas a morir. Al control, o sea, Julio. Para protegernos, claro. No, es que hay que ser muy necio para pensar eso. Claro, hay que ser muy necio. Es que todavía si el kit de supervivencia incluyera un casco de Kevlar, coño, de decir, y unas gafas de visión nocturna y un M16, dices, coño, pues todavía pienso que esto puede ser un kit de supervivencia. Pero o sea, sería algo que es irremediable, o sea, que te vas a morir y punto. O sea, al final por eso obedece más al control. Y también a esa manera de trasladar a la población de la necesidad de, oye, mirad en qué situación estamos. Con Leviatán no me refiero solo al Estado, sino al Estado y las grandes multinacionales. Me encantados con esto. Claro, su poder aumenta. Oye, las grandes multinacionales hacen muchísimo bien, generan riqueza. Sí, pero mucho mal, Hermene. Y mucho mal. Pero que no hagamos categorías de las multinacionales. Sí. Puestos así. Pero el Leviatán. El Leviatán, sí, el Estado sí. El Estado todo lo que quiera. Poder del Leviatán, en el Leviatán incluyo a las grandes multinacionales, a la plutocracia. No a todas las multinacionales, a la plutocracia. Nos entendemos. Su poder aumenta proporcionalmente al miedo. Proporcionalmente al miedo. Muy seria, Julio. Sí, bueno, pero... muerto de risa? No, me está haciendo gracia Hermene, que le dice el Estado, si las multinacionales no. Yo estoy de acuerdo, yo termino. Es que son indistinguibles. O sea, no, eso son indistinguibles. Es verdad que hay multinacionales que son buenas y hay algunas empresas y élites españolas que son muy culpables de la situación que tenemos. No, pero a ver, al margen de que... Cógete las empresas del IBEX 35 uno por una, ¿eh? No, para fliparlas. Hay muchas que se salvan. Sí, la gran mayoría. Y otras tantas que... Yo no sé, la mayoría. No, pero a ver... Bueno, matizo, decía la plutocracia, nos entendemos. La plutocracia transnacional. Ricardo, ahora sí. A ver, Ricardo. Pon orden. Yo creo que es verdad que hay un punto en el cual el interés político, el interés económico, empresarial es indistinguible. O sea, creo que eso sucede. Pero yo quería volver a una cosa distinta, que tenía que ver con cómo fue posible, ¿no? Antes Hermenegildo recordaba, estamos con recomendaciones de libros, recomendaba el de Bob McFarlane, y yo quería recomendar uno de Víctor Klemperer, que se titula La lengua del Tercer Reich. En realidad se titula Lingua Terzi Imperi, pero bueno, le pusieron La lengua del Tercer Reich en la traducción al español de editorial minúscula. Y él analiza la transformación del lenguaje. Y analiza cómo palabras como fanático, fanatisch, que en alemán tradicional, mira que tú has hablado en griego y hablo en alemán, que tradicionalmente había sido negativo, era un adjetivo negativo, se terminó convirtiendo en algo positivo, y las crónicas describían a los soldados alemanes en Stalingrado defendiendo, eran los atacantes, pero decían que defendían Stalingrado como fanáticos, como si fanáticos fuese bueno, ¿no? Y ahora, y entonces, en el tiempo de la pandemia, deberíamos haber estado más alerta de la manipulación del lenguaje, de la transformación del lenguaje, de cómo se estaba dotando a las palabras del sentido que tienen y se les estaba dando un significado diferente, y en ocasiones un significado contrario al que tenían. Claro, hay al final de esto un debate que Julio hablé al principio, sobre el que yo es casi existencial, ¿no?
Era el tema de la muerte y de la vida, ¿no? Y del miedo a la muerte. Cuando Hermenegildo y yo fuimos jóvenes, había una película que eran Los Inmortales, que te acordarás, con Christopher Lambert y banda sonora de Queen. La tesis central de la película era ¿quién quiere vivir para siempre? ¿Sí? Realmente, imaginemos un mundo donde todas las personas a las que amamos hubieran desaparecido. Imaginemos un desastre nuclear, una guerra terrible, Dios no lo permita. Pero imagínate que el mundo tal como lo conoces han desaparecido, que ya no queda la gente a la que querías. Ya no... Sí, ¿para qué vivir? Claro. Estas preguntas son las que dan vértigo en nuestro tiempo, ¿no? De decir, ¿realmente querrías vivir así la película? O Si querrías no la has vivir visto, 500 años. Si no la has visto, claro, es la historia. ¿Tú no la has visto esa película, Jano? Yo 500 años, no sé. Pero tú no has visto esta película, Los Inmortales. 200. No, no la he visto. Por es que favor, no soy muy apunta. cinéfilo. Soy Duncan MacLeod del clan MacLeod. ¿Soy qué? Soy Duncan MacLeod del clan MacLeod. Vale. ¿Vale? ¿Qué La más película se tenemos? titula Los Inmortales, con banda sonora de Queen. Protagonista Christopher Lambert y Sean Connery joven. ¿Qué más es que, deberes? claro, es ¿Qué que más no, deberes si no mandas? habéis visto los... Yo no sé por qué. ¿Hermenegildo? ¿Qué les enseñáis en los colegios a los jóvenes? Se escandaliza. Bueno, pues ver ¿Tú la has visto? Pikachu. Oye, Pokémon es extraordinario. No, pero sí quería decir, vamos, por apostillar ¿Pero ha visto los y- No, pero y a ver, zafarme de la acusación. ¿habéis visto el Crack 1 y el Crack 2? supuesto, Pero es que eso es peliculones. que el que no ha visto el Crack, Tampoco. pues no puede Es que estar a en ti esta te mesa. falta el landismo en tu vida. Claro. Yo Pero no el sé si me landismo gusta el bueno. ¿Cuántas cine. camisetas de manga corta? ¿Cuántas camisas De manga corta has usado en tu tienes? vida. Jamás ninguna. Claro. Ya está. Yo tampoco, Es que no, es que no has, ¿Cómo vas a no has usar- vivido. pero ¿cómo No, no, vas a no, usar no, una no, camisa de manga corta? Del landismo. O sea, eso tendría que ser inconstitucional como No, mínimo. al revés. Tú empiezas prescindiendo de Alfredo Landa y de Los Inmortales y terminas en el tofu. Porque No, pero la camisa de manga corta no Terminas se en la equipara quinoa, al tofu. Terminas en la quinoa. La Terminas que no, en la la que quinoa. ya no me Yo termina ni la quinoa ni en el tofu. vamos, Por- por- porque por- estoy por- muy de por- acuerdo por- con Ricardo. Muy de acuerdo con Asador Ricardo. con manga larga. Así es, claro. Y Asador pantalón con largo. manga larga, claro. Sí, brevísimo. Que el hombre no está llamado tanto a la inmortalidad como a la beatitud. Y deseamos la inmortalidad solo a condición de que sea dichosa. Bueno, no debería- deseamos la inmortalidad. debería ser así. Solo O a no. condición de que lo sea. No. Pero ¿quién quiere para sí una inmortalidad infeliz? ¿Quién Uy. quiere para sí una inmortalidad dolorosa? No la quiere nadie. Lo que queremos, en el fondo, lo que desea nuestra alma, bueno, en realidad es Dios. Pero eso Ay, es ay, un no, negocio no le individual. No le hurtes el... No. Nos Eso es existe un para ti, negocio, Señor, y nuestro corazón es un está inquieto negocio hasta que que descanse en descanse. ti. Sí. Bueno, ya estamos. Lo que delirando. deseamos es la beatitud. Sí. La beatitud. La santidad. Bueno, Digo, pero es que la beatitud más. Bueno, lo que deseamos es una cosa. No distingo entre que es- beatitud y santidad. Claro. Acabamos así, con este mensaje tan bonito, pero lo que deseamos profundamente, y esto Yo, sí que es de yo lo verdad. único que es- pido, Jano, por favor, es que nadie pretenda hacerme santo en contra de mi voluntad. No, hombre, no. Tampoco es posible. es dar gracias, porque esto sí que lo pretendemos, Lo que intento. el número de socios siga aumentando. Y vamos a dar las gracias. Big como camino de santidad. Eso, Por Dios no bendito. sé, yo creo que esto sería demasiado. No, Ojo, toda No, la no. gente a la que salves testificará en tu favor en el juicio final, ¿eh? A ver, Ah, ¿no? es que no, pues oye, yo estoy Claro. convencido que voy a acabar en el purgatorio seguro. ¿No Entonces, ves bueno, Los Inmortales? no, yo no me resisto a mi destino, quinoa, que es la muerte y el tofu, purgatorio. açaí. No, eso sí que no. Bueno, pero Eso sí el que no. purgatorio no es un destino. Bueno, El purgatorio, lo medio malo que para. tiene es que está lleno de gente. O sea, sí, sí, por es que eso sí, es verdad. es- Eso, pues, es lo que a mí no me gusta es esto. Me diremos, estás tú Ya. sola y tal. Bueno, Si pero estás sí. solo. es No, diferente. entonces, claro, entonces deseáis el para problema es que está vosotros. petada de gente. Deseáis el infierno para vosotros. El infierno es pura soledad. Que no, No. por Dios. ¿Quién quieres? Vamos No, a. pero tú no has nadie, estado en el por infierno. favor, que hay que cerrar, que no llegamos. Socios, queridos socios. Esto es lo que deseamos, que entren a formar parte del Club de Socios de Big One, que seguro que así también muchos se libran del infierno. Dando gracias a Fernando de Aro, Ana de Málaga, Martín de Puig de Envais, María Jesús de Sevilla y Ángela de Lancaster. Un expatriado por los pelos, Juanín. Sí, sí, a última hora. Por llega. los pelos a última hora, sí. Qué En maravilla. el último instante. Es que no sé la cantidad Esos de son gente los que nos ve santos de de la fuera. última hora, que también se salvan. Claro. Dicen que la hora En tu undécima. Además, En Ángela, tu qué kit- nombre tan bonito. En tu kit yo no tendría incluiría kit. un catecismo y una Biblia. Y Jano. no, yo la muerte Yo- la veo como algo que va a ocurrir y no me resisto a ello. Ah, no, En la apología, Sócrates dice en la fe no te resistes a que ella. en el peor Bueno, de la los fe es un don casos. gratuito. No te resistes. Cada loco con su tema, venga, va, Sócrates y acabamos. Algo muy bueno. En la Habla apología, de Sócrates, Sócrates que se dice: la muerte, no temo a la muerte precisamente por eso, porque en el peor de los casos es un sueño inacabado
un sueño que no se interrumpirá, y en el mejor es una conversación con aquellos que nos precedieron. Pues mira, Además, con tú tienes que estas temer a la muerte del cuerpo, no a la muerte del alma. que a mí me da igual esto, o sea, yo ni quién ni nada. Hombre, no, ¿cómo te va a dar? ¿Cómo te va a dar? Hombre, Cuando igual, digas esas no, cosas, no, Jano, no te estoy que me diciendo haces sufrir, que me haces no, sufrir muchísimo. Que no, hombre, que no te estoy... Hombre, a ver, Empiezas entiéndeme lo que empiezas te ahí digo. y terminas afiliándote a... Que no, hombre, no, entiéndeme lo que te digo, o sea, me refiero que no sé, o sea, es que en el mundo este moderno es verdad que hay una cosa que es un poco lo que decías tú antes, Julio, como que la gente se resista que se va a morir, entonces están como todos intentando alcanzar la inmortalidad. Ves a tíos de 75 No me años resisto, pero la haciendo hacemos, ¿eh? abdominales. Y pinchándose botox, y claro, luego sí. haciéndose unas movidas de células, no sé qué. Oye, que te vas a morir. O sea, deja de hacer el ridículo. Con Pues 75 años no puedes estar haciendo abdominales. No puedes ser. retrasando lo inevitable. Exacto, macho. sí. Entonces digo, esto es un Aparte poco de que te digo, vergüenza hay otra ajena. cosa que es Más terrible, vale que es morirse que, y ya está. que es que no sabes cuándo te va a tocar. No. Claro, No sabes el día ni la esto lo hora. sabe el señor. Pues hay que estar Cerramos. listo para ir al cielo. Julio Llorente, Gracias. nos vemos en la Taberna Ilustrada. Este domingo, Dios mediante. Dios mediante. Querido Ricardo, nos vemos pronto. Jano, muchas gracias. Será o lunes o jueves, porque es cuando puedes. Fantástico. Así que Encantado. te citaremos. No, martes jueves. Ah, martes o jueves, perdona. Vale, pues pronto te vemos. Muchas gracias. Hermen, el miércoles tenemos la intención de recuperar la tertulia de las corbatas. Allí estaré. Perfecto. Pues vale, a ver si conseguimos a los otros dos. De momento tenemos una corbata. Juanín, nos vemos el lunes. Como dice el Evangelio, polvo eres y en polvo te convertirás. Sí, esto hay que asumirlo. Y además asumir que en 2 generaciones nadie volverá a pronunciar tu nombre. Pero que estás Una llamando- vez pasa esto, Eso uno vive por la vida supuesto. mucho más Nadie- tranquilo. nadie va a nadie le a- importa. Sí. Los hijos de tus nietos no van a saber quién eres tú. Efectivamente. Sí. Esto hay que tenerlo en cuenta. Que no es verdad. Pero Son también los es verdad. salmos. Dios te dio un nombre en el vientre de tu madre. Que no, hombre, y te que no. está esperando. Que no, Eso pero te que está esto- esper- esto es sí, lo que Jano, nos depara hay el futuro. Reni, mira, Jano. Héctor sí que está pocho, ya veremos si el lunes está vivo. Está en un Héctor, plan venta. ni listas. Pobrecillo. No, ni lista, no, realista. Que está pocho, gracias, porque aguanta toda la semana malo. Estamos aquí con ibudoles y con cosas, en fin, fatal. Claro. A ver cómo Consecuencia salimos de esto. todo lo que La reniegas, Jano. química La química, hombre, gran invento. es un invento fantástico. Extraordinario. Ahora empezamos con las drogas, lo que faltaba. Bueno, ¿y quién ha dicho que las drogas sean malas? Este debate lo abrimos otro día. Vale, nuestros queridos La ruta espectadores, el lunes regresamos. Tienen programación este fin de semana en Big One muy completa. El viernes Rubén Arranz. El sábado Economía en Llamas. Luego nuestro queridísimo Alberto Garín, el maestro, que llamamos aquí en Big One. El domingo, entrevista de Álvaro Bernat a Jesús Maestro. Extraordinario. Y Pero Taberna. ahora tenemos el mismo día Álvaro y yo. es que como ha habido algo pasó. Ah, vale, fenomenal. Bueno, ¿Qué pasó? que Que el refugio la semana pasada no pudo emitir o algo así. Qué Entonces, bien, pues qué mira, maravilla. pues vais a coincidir. Qué bien. Así que, mira, Un qué fin de programación. semana formativos, Y sí. luego Big One Plus, que ahí tenemos más contenidos. En fin, que no les dejamos solos. Nosotros regresamos, Dios mediante, el próximo lunes a las 9 de la noche, aquí en Libertad, Muy bien. en Big One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.